¿Cómo están, alumnos? Continuamos con la clase. Ahora nos toca, continuando con el programa de especialización de seguridad y salud ocupacional en minería, tenemos la parte 2 del Decreto Supremo 023/2017, que fue modificado por el Decreto Supremo, 024/2016 de Minas, y vamos a continuar con ello. Bueno, el Reglamento Interno sobre la Salud Ocupacional, como tenemos, es el conjunto de las disposiciones que elabora el titular de la unidad minera. En este caso tenemos el reglamento y tiene una serie de particularidades y sus estándares de la operación, ¿no?, de un sistema de seguridad ocupacional y procedimientos internos de todas las actividades que realiza la unidad minera. La planta de beneficio, que también como parte del Reglamento de Seguridad Salud Ocupacional menciona varios procesos, en los cuales, de acuerdo a ese decreto Supremo 0394 de Energía y Minas, se tiene los siguientes. Bueno, primero, la planta concentradora. Justamente aquí en la planta tenemos una infraestructura que ha sido diseñada y construida para todo el proceso de chancado, molienda, proceso de flotación, concentración metalúrgica y proceso de recuperación de minerales. La planta de gravimetría es la cual va a separar por separación mecánica de metales pesados, así como oro, el tungsteno y algunos trabajos de amalgación y otros, ¿no?, dependiendo de la unidad minera, si fuera de metales, polimetales, entre otros, ¿no? Planta de clasificación, instalación destinada a clasificación de ¿qué? Materiales finos, y la relación a la presencia de materiales gruesos. Continuamos con la planta de beneficio. Tiene la planta hidrometalúrgica, que es lixiviación, purificación y precipitación, absorción y desorción. Aquí, en este proceso, se obtiene, por ejemplo, ¿no?, se usa cianuro de sodio para poder lixiviar, ¿cierto?, el oro y poder obtener el concentrado y pasar a todo el proceso. Planta pirometalúrgica, tostación, fundición, conversión y otros, en la cual aquí se tiene proceso de extracción de metales por acción del calor. Bueno, después de todo el proceso, por ejemplo, lixiviación, entre otros, pues va a pasar a la serie de procesos que también sabemos que hay diferentes tipos de actividades aquí, diferentes subprocesos, diferentes, obviamente, peligros y riesgos cada una de ellas. Y 6, tenemos las plantas electrometalúrgicas por electrodeposición, refinería electrolítica, una serie de instalaciones que van a ser destinadas a la purificación de metales, en la cual se va a utilizar corriente eléctrica. Entonces, es así como se divide, como para centrarnos en la planta de beneficio. Entonces, todos los procesos que se ha podido ver, todo ello es en base al reglamento sobre la salud ocupacional, ¿no?, la 023/024. Tenemos el capítulo 15, que es el sistema de comunicación, ¿no? La comunicación, de hecho, acá es obligatoria. Al ser una actividad de riesgo, tiene que haber por todas las diferentes áreas, ¿sí? Y aquí tiene que obliga a las unidades mineras que deben de tener una propia fuente de energía eléctrica. Además, todos los números de teléfono o los sistemas tienen que ser actualizados permanentemente, ¿no?, porque hay personas que de repente cambiaron de área o de repente ya no están en la empresa. Entonces, esto tiene que ser actualizado cada vez que haya un cambio. Publicaciones como afiches, boletines, revistas, pizarras y otros medios que se utilicen. Bueno, algún tipo de medios televisivos, por ejemplo, los comedores, ¿no? También señalizaciones, los colores, los avisos,
sugerencias, buzón sugerencias que, bueno, todavía en algunos lugares pues todavía está pues físicamente, ¿no? Otros puede ser por otros medios, ¿no? Quizás han implementado eh, WhatsApp u otras plataformas en las cuales pueda haber esa comunicación permanente. Y sabemos que también en cuanto a la ley de CCT, ley de CCT también menciona en cuanto a la política. Y la política de seguridad ocupacional tiene que estar publicada en los lugares visibles. Es por ello que cuando uno visita una unidad minera, pues se ve bastantes afiches, ¿no? De todos los tamaños. ¿Y para qué? Para que pueda ser entendido, para que las personas puedan eh, darse cuenta dónde está ubicado, cuáles son sus peligros, sus riesgos y todo lo que podamos conocer un poco más en la empresa, en la unidad minera, en cuanto a comunicación. El capítulo 16 que menciona inspecciones, auditorías, menciona en cuanto a los procesos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que los supervisores deben hacer las inspecciones diarias cada vez que se inicia su turno de trabajo, ¿sí? Y obviamente si es que hay algo que encuentra que está fuera del estándar, tiene que comunicarlo, ¿no? Y vamos a ver también dónde se guarda esta información. La alta gerencia también tiene que participar de las inspecciones que son planeadas, no planeadas, en las diferentes actividades que se realizan, ¿no? En la unidad minera, en la planta de beneficio, que estamos mencionando que son varios procesos, las instalaciones, hay actividades conexas. De hecho, dando prioridad, poniendo foco a las actividades críticas que vamos a desarrollar ahora más adelante, según el mapa de riesgo. Las inspecciones internas inopinadas van a realizar ¿quiénes? Los supervisores, ¿sí? Comité de seguridad ocupacional en cualquier momento, es decir, inopinadas. Estas inspecciones, auditorías y controles para entender un poquito más, ¿cierto? Que es diferente a cómo hacemos las inspecciones en otros sectores. Específicamente tenemos que las que son diarias, en las cuales tenemos las zonas de condiciones de alto riesgo, sistemas de izaje. O sea, esto tiene que ser diariamente. Semanales, bodegas, talleres, polvorines, materiales peligrosos. Mensuales, las escaleras portátiles, cables de izaje y cable carril, sistema de alarma, contra incendios, instalaciones eléctricas, bombeo y drenaje. Y trimestrales, las herramientas manuales eléctricas, inspecciones internas por la alta gerencia de la unidad minera. Es por eso que las herramientas por procedimiento cada 3 meses va cambiando de colores, ¿no? Entonces todo ello tiene un procedimiento, ¿cierto? O sea, no solamente se menciona acá, sino cada información que se tiene es procedimental. Y obviamente tenemos formatos para cada uno de ellos, ¿no? Las empresas mineras han desarrollado checklists, ¿no? Entre otros. Estas inspecciones, como les decía, las hace el comité, el gerente, la alta dirección, ¿sí? Y todo ello va a ser anotado en el libro de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En las cuales podamos de repente o puedan realizar algunas correcciones, ¿cierto? Y esto en medio físico o en forma electrónica, que normalmente lo hacen así, ¿no? Ahora las plataformas se tienen para ello, ¿no? No solamente en el cuaderno escribiendo, ¿no? Bueno, y estas son en cuanto a las inspecciones. Ahora, en cuanto a las auditorías, ¿no? Que lo vamos a ver. Antes de ello, dar la definición, ¿no? Nosotros, muy marcado, tenemos ello de los libros de acta. En seguridad y salud en el trabajo se menciona el libro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Y acá, en este libro, se va a
tener, o qué es lo que se requiere, que sean foliadas, ¿sí? Obviamente las fechas, y deben de firmar los representantes del comité, ¿no? Ese es el libro de actas que conocemos nosotros en base a la ley de SCT. En cambio, ¿no? Lo adicional que tiene, y siempre tuvo el libro de seguridad ocupacional del sector minero, en la cual acá se va a registrar las observaciones, recomendaciones que se va a tener de alguna auditoría, de alguna inspección, ¿sí? Por parte del comité, la alta gerencia y por personal autorizado. De hecho, se va a tener que realizar de qué tipos de actividades, ¿no? Trabajo de alto riesgo, también las que resulten de las fiscalizaciones, supervisiones e inspecciones por parte de los funcionarios de la autoridad competente y que son suscritas por todos los asistentes en señal de conformidad. Entonces, este es un libro de seguridad ocupacional. La mayoría, de hecho, de unidades mineras, obviamente les da mayor importancia al libro de seguridad ocupacional, obviamente porque acá es más completo. Libro de actas normalmente están los acuerdos, ¿no? Los acuerdos que se tiene en el comité de seguridad ocupacional, que esto es mensual, ¿sí? Libro de actas. En cambio, como sabrán, el libro de seguridad ocupacional va a depender, ¿no? Va a depender. No solamente puede ser mensual. Bien, las auditorías del sistema de gestión de SCO, ya hablamos de las inspecciones. Estas auditorías, la ley exige, sí, la ley exige, de acuerdo al Decreto Supremo 316/2009, que va a tener que hacer anualmente, sí, una vez al año, y se va a tener que realizar en el primer trimestre, los primeros 3 meses de cada año. Es decir, que ahora ya, de enero a marzo, muchas empresas, unidades mineras, están solicitando pues que los auditores autorizados, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Previsión del Empleo, vayan para que auditen su sistema de gestión de seguridad ocupacional. Como bien dice, auditores independientes, ¿sí? Y después de la auditoría, para estar al tanto, porque eso es lo diferente con las otras auditorías en los otros sectores, se tiene que presentar un informe a la Superintendencia Nacional, de hecho, de Supervisión, que es la SUNAFIL, a la OSINERMIN y otra al gobierno regional correspondiente. Si está en Cajamarca, al gobierno regional de Cajamarca. Entonces tenemos 3 juegos del informe de auditoría que ha realizado y que está firmado por el auditor autorizado, ¿sí? Y las auditorías internas, que son obligatorias también, se va a realizar de acuerdo al programa anual y el requerimiento de su sistema de gestión. Entonces, es la diferencia en cuanto a auditoría. ¿Cómo es el alcance de las competencias de la supervisión nacional y la mediana y gran minería? Como para también conocer un poco más que esta entidad es la que fiscaliza, ¿no? En el área, la especialización de geomecánica, geotecnia, transporte de máquinas e instalaciones auxiliares, plantas de beneficio y ventilación. Lo que verifica OSINERMIN son las instalaciones propiamente dichas, ¿no? Ellos fiscalizan a una unidad minera no solamente una vez al año. Hay empresas que tienen la visita constantemente, de repente 3, 4, 5 veces, ¿no? Dependiendo, pues, de la programación o de repente también de que hayan hecho una visita y luego hay un cumplimiento de alguna norma y puedan retornar, ¿no? Porque van a tener los tiempos para poder levantar y luego van a tener que regresar, ¿no? Entonces, en las diferentes especializaciones, ¿no? Para no ahondar más, acá se tiene el resumen. Y esto es obtenido de OSINERMIN, ¿no? Esto es de OSINERMIN. El capítulo 17 que habla sobre el plan de preparación en respuesta ante emergencia. Bueno, el plan tiene que ser actualizado anualmente. O cuando las circunstancias pues lo ameriten. ¿Qué quiere decir? Que de repente cambió algo, de repente tenemos, pues hace 3 años empezamos con COVID, nos cambió poco, entonces de repente si tenemos
otro tipo de situaciones actualizaremos. ¿Y qué es lo que tiene que tener ese plan de preparación, respuesta a emergencia? Lo primero, la introducción, alcance, ¿sí? Cuántos lugares se tiene, cuántas sedes, objetivos, evaluación de riesgo, identificación de las áreas por actividades críticas, niveles de emergencia, de acuerdo al plan, organización de la respuesta a emergencia, esto en cuanto al organigrama, las brigadas, comunicaciones, por eso básico, un solo capítulo que habla sobre la comunicación, protocolos que se tiene, entrenamientos y simulacros, mejora continua y los anexos. De hecho, los anexos tienen que estar publicados, visibles, en cada botiquín, en cada lugar, ¿no? Entonces, esto es como el plan de emergencia. De hecho, agrega también las hojas de seguridad y protocolos de emergencia por cada área. Entonces, aquí también se tiene que tener en cuenta que toda esa documentación se tiene que elaborar por el titular de la actividad minera y en caso de una mina subterránea, pues tiene estaciones de refugio herméticas que son construidas o instaladas de acuerdo a un anexo, que es el anexo 19, ¿sí? Y tiene que ser instruido, obviamente capacitado, el trabajador, ¿no? Y este es el anexo 19 como para verlo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de seguridad de las instalaciones de refugio para casos de siniestro, ¿no? Porque se ha escuchado muchos casos, ¿no? Como lo que pasó hace algunos años, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que 33 personas estuvieron casi un mes, pues, bajo tierra, ¿no? Hicieron todo, protocolos, incluso internacionales, llegaron personas, empresas mineras con mucha experiencia de diferentes lugares, ¿no? Para poder apoyar y ayudarlos, ¿no? Bueno, entonces se tiene, fíjense, 10 puntos importantes que se considera estos mínimos, que son los estudios de riesgos, condiciones físicas, servicios para refugios móviles, por ejemplo, cómo debe ser este lugar, ¿no? Ese es todo los requisitos que debe de tener. Que los accesos, señalizaciones, qué características en cuanto a paredes, los pisos, los equipos, herramientas, como por ejemplo camillas, extintores, PQS, para refugios móviles, ¿sí? También en cuanto a botiquines, alimentos básicos, agua de hecho, ¿no? Porque las personas no pueden estar obviamente muchos días, como lo que pasó, como les mencionaba en el ejemplo, en el caso que se tuvo hace unos años, pues también trasladaban de alguna forma alimentación, porque de repente no prevé que van a estar tanto tiempo pues bajo tierra, ¿no? Entonces, esto sucede cuando hay un plan de emergencia. Cuando hay una emergencia, hace que mejoremos nuestro plan, ¿no? Las situaciones que se tenga en cada lugar. De hecho, también tienen que haber inspecciones y mantenimiento, porque si se tiene agua, si tiene alimentación, se va a deteriorar, ¿sí? Se va a vencer y tenemos que reemplazar. Y también tiene que haber pruebas, ¿no? Si ese lugar eh, está, está funcionando, cumple con los requisitos, ¿no? En cuanto a eh, la estructura también, ¿no? Y ellos, pues, que todo funcione bien, que todo esté en buenas condiciones. Bueno, las brigadas, para considerar que también es diferente acá, cada brigadista, antes de ser aceptado, porque todos quisiéramos ser, pero no todos de repente podemos, tienen que pasar por exámenes médicos, ¿no? De visión, audición, aparato cardiovascular, equilibrio, coordinación motriz y otros. Y también si se encuentran, obviamente, en buenas condiciones físicas y mental, ¿sí? Y estos procedimientos, pues, tiene una calificación y no tiene que ser menor de 80, de un total de 100. Entonces, también considerar que los simulacros tienen que ser por lo menos una vez cada trimestre, y el objetivo es que todos los trabajadores pues se familiaricen
con la respuesta ante emergencia en la operación. Por lo menos se tiene que activar 4 veces al año los sistemas de alarma, ¿sí? Por un lado para capacitar y otro para evaluar la respuesta de los trabajadores que hacen, conocen, especialmente pues con los trabajadores nuevos que van ingresando, ¿no? Y también tiene un anexo 20 en la cual se llama los requisitos mínimos para el salvataje, para las empresas que tienen pues puertos, ¿no? Hay algunas que tienen, entonces para ellos aplica. En cuanto a primeros auxilios, también deberían considerar las ambulancias, ¿no? Sabemos que como están en lugares remotos, muy alejados de la ciudad, de repente a 3 horas, y el personal, el trabajador, pues no podría esperar tanto tiempo. Entonces, estas unidades que son las ambulancias tienen que estar consideradas como que tengan, por ejemplo, las calificaciones, cómo están especificadas, ¿no? Norma técnica de salud para transporte asistido de pacientes vía terrestres y la resolución es la 953-2006 del MINSA, ¿sí? Que sea de tipo 1. Cuando el titular de la actividad tenga menos de 100 trabajadores. Tipo 1, 2 y 3 cuando haya más de 100 trabajadores. Eso de los tipos están en esa M y bueno, en esa RM, ¿no? En la cual especifica qué es lo que debe de tener, ¿no? Quizás un RCP es probable, todas las unidades mineras, porque alguno de ellos puede tener de repente un paro cardíaco, entonces deben de estar preparados para ello. Obviamente no todas las empresas las tienen, no solamente algunas, y algunas ambulancias. También tienen que tener, ya sabíamos, botiquines y procedimiento de tratamiento de residuos biomédicos. ¿Por qué? Porque todas las unidades mineras tienen una unidad médica, ¿no? En la cual se tiene pues los médicos, los enfermeros, paramédicos, y no solamente una, ¿no? Es probable si tienen diferentes lugares que están muy alejados, tengan quizás en cada una de ellas una unidad médica, ¿sí? Para poder atender a los trabajadores en caso de una emergencia. También el capítulo 21 habla sobre bienestar de los trabajadores, porque no solamente es la seguridad, salud, sino que el trabajador pues incluya otro tipo de acá se incluya al trabajador diferentes, entre ellos beneficios y bienestar. En cuanto a los seguros, ¿no? De hecho, de su familia, ¿no? Los hijos, la esposa o esposo, de la vivienda, ¿no? En caso de las personas que van al campamento. Entonces acá, en los capítulos que se menciona vivienda, escuelas, educación, recreación, habla sobre el lugar, el campamento, prácticamente como nosotros lo conocemos. Cómo tiene que ser, pues normalmente sabemos que están divididos mujeres, hombres, en algunos casos solamente se tiene pues de familia, ¿cierto? Esposa, esposo, en algunos casos hasta casitas, ¿no? Casitas para la familia, inclusive pues hay escuelas, ¿no? También de hecho profesional o médico que atiende a las familias. Recreación también, porque es obligatorio, ¿sí? Si ustedes leen un poco más, el reglamento menciona en cuanto a los lugares de esparcimiento que deben de tener, que las canchas de repente de fútbol, que el gimnasio. Es por eso que cada una de ellas pues tiene, ¿no? Porque hay un reglamento sobre su ocupacional que lo exige. Y algunos, de hecho, van mejorando de acuerdo a la situación, la cantidad de trabajadores y también los nuevos avances que hay, ¿no? De repente también salas de juegos, ¿sí? Porque no solamente el tenis de mesa, ¿no? Sino también juegos de computadora, ¿no? Y la asistente social, con más de 100 trabajadores, debe de tener una asistenta, en la cual es la que ayuda al servicio asistencial, ¿no? Al trabajador. En cuanto a seguros, por ejemplo, ¿no? Está al tanto. Si alguien tiene pues que atenderse directamente con la asistente social, ¿no? Si tiene alguna duda.
bueno, en cuanto a, por ejemplo, vacaciones y otro lo demás, normalmente el asistente es la que apoya. Y facilidades sanitarias y limpieza, de hecho, porque tiene que haber, como sabemos, baños dentro de las habitaciones, fuera, el comedor y todo lo que ya algunos, de hecho, están al tanto. Y bueno, y como sabemos, pues una unidad minera tiene los procesos, ¿cierto? Las oficinas, hemos mencionado ya los lugares de esparcimiento, los campamentos. Algunos están más alejados, obviamente, ¿no? Los lugares normalmente, los campamentos, las viviendas están lejos del proceso, lejos de donde se extrae el mineral, ¿no? Obviamente por los riesgos que se puedan tener, ¿sí? Normalmente cuando uno ingresa a la garita, pasa la garita unos minutos y luego vienen las oficinas administrativas. Luego más allá llegará el campamento, ¿no? El comedor, las oficinas en general. Y después ya los lugares donde pero los procesos, como se está viendo acá, y en otro lugar alejado, pues donde se está extrayendo, donde hay todo el proceso, pues ya que vamos a ver más adelante. Y también normalmente en estos lugares donde está el proceso, acá hay un laboratorio químico. En el laboratorio químico se va a analizar justamente, pues, en menor escala, la ley y otros, ¿no? Dependiendo qué tipo de laboratorio sea, químico, metalúrgico, medio ambiente. Continuamos con el título 4 porque lo que hemos visto es el 3 y es el bastante extenso, que es lo que nos compete a nosotros, seguridad salud ocupacional, sistema de gestión de seguridad salud ocupacional. Pero también las operaciones es muy extenso, ¿cierto? Entonces ya con más detenimiento ustedes pues van a tener que ir leyendo estos capítulos, ¿sí? Y subcapítulos que tiene. En cuanto, ¿qué es lo que nombra, no? Se tiene, fíjense, aquí 10 subcapítulos, solamente en el título 4. Nos menciona sobre ingeniería de macizo rocoso, desate y sostenimiento, minería subterránea y rieles, perforación y voladura no eléctrica, chimeneas, ventilación en minas de carbón, drenaje. Todo ello, cada uno va a mencionar las recomendaciones, qué es lo que debe de cumplir, ¿no? Lo obligatorio que hay que hacer. En cuanto, solamente voy a tomar algunos porque si no, no nos va a dar el tiempo, obviamente. Capítulo 1, estándares de operaciones mineras subterráneas, ¿no? En cuanto al macizo rocoso. Aquí lo que se menciona es el estudio, ¿no? Geomecánico efectuado y en cuanto a cómo se consideran las condiciones desfavorables de la masa rocosa. Aquí la explotación de menor riesgo que va a permitir que el trabajador, ¿no? En cuanto a seguridad de los trabajadores y maquinarias, recuperación del mineral, estabilidad de excavaciones y buena productividad. Hay especialistas, ¿cierto?, en el tema. Seguridad salud ocupacional complementa pues otras áreas, ¿no? En cuanto a profesiones, estoy mencionando civiles, por ejemplo, ¿no? Ellos son expertos en construcción y también van aprendiendo de la parte de seguridad salud ocupacional, porque no todos son expertos en esto, ¿no? En cuanto a deslizamiento de rocas y tenga que ver con seguridad salud ocupacional, en proteger al trabajador. Generalmente el ingeniero civil está abocado más, pues, o las personas que hacen ese tipo de actividades, no necesariamente el civil u otros, pues al proceso en sí, ¿no? De exploración, explotación. El plan de minado, ¿no? Que tiene que tener la parte de geomecánica, ¿no? Pero no todos, pues, ven la parte de seguridad salud, ¿no? Entonces, la prevención
de que los trabajadores pues se accidenten, porque esta actividad es crítica, deslizamiento de rocas, ¿no? Entonces, acá hay diferentes tipos de procedimientos que se van a desarrollar. Como ejemplo, una actividad crítica es deslizamiento de rocas, ¿no? Y que podría, y que muchas veces, pues, como consecuencia de estas actividades, pues tenemos accidentes y fatales, ¿no? Y es lo normal. ¿Por qué? Porque de repente no está bien sostenido y las rocas se van a deslizar, ¿sí? Van a caer sobre los equipos, ¿sí? Sobre los camiones y de hecho estando cerca las personas, ¿no? Porque quien maneja el camión es las personas, los trabajadores. Y entonces ahí vamos a tener las consecuencias. Por eso la comunicación aquí es básica, ¿no? Desate y sostenimiento. Bueno, aquí el personal de campo lo que va a hacer, de acuerdo a sus rutinas de actividades, hemos dicho que hay actividades que se van a hacer las inspecciones diariamente. ¿Por qué? Porque el trabajo es diario, ¿cierto? Es de actividad rutinaria. Por lo tanto, se va a tener que desarrollar formatos y procedimientos que lo vamos a ver como ejemplo. Entonces vemos acá la foto que había un deslizamiento, ¿no? Justamente porque la tierra se mueve. ¿Por qué más puede haber deslizamiento? Porque al momento de pues una explosión que haya, pues las rocas están como que muy frágiles, ¿no? Cercano a la explosión que ha sucedido. Luego de ello tiene que haber justamente eso, ¿no? La inspección del lugar, ¿no? Después de todo lo que sucede. Y sabemos que en el sector minero, en las operaciones, no puede trabajar una sola persona, siempre como mínimo dos, siempre de a dos en todo lugar. Porque imagínense que si está supervisando una persona sola y de repente le cae algo, ¿no? Una roca u otro tipo de accidente. Nadie avisa, nadie, ¿no? Si estaría solo. Por eso está prohibido que se traslade los trabajadores, incluso manejando una camioneta. De hecho, tiene que ser de a dos, ¿sí? Para todo tipo de actividad, no solamente para el caso de lo que estamos viendo ahora. Perforación y voladura, que les mencionaba cuando hay una explosión por parte de voladura, de hecho por el área de minas. Y acá podría ser voladura en mina subterránea, tiene que cumplir, todo tiene que cumplir normas de seguridad, como sabemos, ¿no? Antes tiene que haber ventilación, ventilar el lugar, regar, limpiar, luego revisar, en este caso, tiros cortados, tiros fallados, si se debe recargar los taladros, dispararlos tomando todas, obviamente, las medidas de precaución y seguridad, ¿sí? Asegurarse de los elementos de sostenimiento, los postes, obreros, tirantes, los blocks, los anillas de madera, entablados, pernos de roca, malla, hormigones y otros. Todo esto tiene que estar seguro, ¿no? Antes de que pasar. Durante el proceso de perforación, la persona que está realizando ese trabajo, ese puesto, y el ayudante, ¿sí? Deben de verificar constantemente la existencia de rocas sueltas para eliminarlas. Obviamente, ¿no? Si es que algo está fuera de su lugar, pues ver, verificar, ¿no? Y tomar las medidas necesarias. Al perforar con taladros, que esto pasa o bien taladros que lo hace las máquinas o las personas, ¿no? El techo y hastiales deben hacerse en forma paralela a la gradiente de la galería, de acuerdo a los subniveles, chimeneas, cámaras y otras labores similares, ¿no? Usando, ¿qué cosa? La menor cantidad de carga explosiva y así evitar, pues, roturas al contorno. Porque a veces pasa que cuando hay esas voladuras, se desliza las rocas y hay personas de repente cerca, ¿no?
Obviamente, cuando se pasa esto, todos deben de retirarse, ¿no? Deberían asegurarse que no haya nada cerca del lugar. En cuanto al su capítulo 3 de minería subterránea sin rieles, ¿no? Aparte, como les digo, estoy tomando algunos porque no podríamos terminar. Para explotación subterránea sin rieles, deberán tener qué tipo de método minado debe ser el más seguro, y de acuerdo a los artículos 203 y 214 que se menciona, pues los equipos que se deben de tener, ¿no? Los equipos de perforación, carguillo, acarreo, transporte, jumbos, screw traps, dampers, ¿no? Estos deben ser operados, como sabemos, por personal que tiene que estar capacitado y con licencia mínimo aún, ¿no? Es lo que piden. De hecho, porque si no, no podría subirse, no es requisito, obviamente. El capítulo 4, perforación y voladura, también menciona que en cuanto a minas subterráneas, pues asegurarse de que el lugar esté con todos los tipos de actividades que se va a realizar acá y procedimiento adecuado, ¿no? Como habíamos ya mencionado, ¿no? En cuanto a las mallas, hormigones, entre otros, como parte del proceso. Además tenemos los estándares de operación de las mineras a cielo abierto, en la cual menciona los alcances, perforación y voladura, uso de equipos, manipuleo y agentes de voladura. ¿Cuáles son? No se usa el ANFO, todo ello está en estos artículos que también lo pueden revisar. En cuanto a explotación de carbón, explotación de placeres y accesos y vías de escape, hasta el capítulo 5 del título 4. Uso de explosivos, sí. Se deben contar con certificado de operación minera COM vigente, sí, y deben ser considerados usuarios permanentes ante la Dirección General de Minería o el gobierno regional, y en el caso de que corresponda usuarios eventuales, deben estar autorizados, obviamente, además del uso, por el uso de explosivos, materiales relacionados a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil, que es la SUCAME, ¿no? Entonces, todas las empresas mineras, de hecho, están inscritas, ¿no? De acuerdo a lo que usen, ¿no? De acuerdo a su negocio, ¿no? Tenemos su capítulo 1 de los alcances, estándares de operaciones mineras a cielo abierto, y acá se tienen las etapas de ¿qué? Exploración, explotación, preparación y desarrollo de mina de la actividad minera. Además, se tiene que realizar estudios sobre geología, geomecánica, hidrología, mecánica de rocas, suelos, ¿no? Todo esto se hace para mantener seguro las labores de la unidad minera. Además, tiene instalaciones auxiliares, ¿no? Subestaciones eléctricas, estaciones de bombeo, talleres de superficie, polvorines, bodegas, taludes, entre otros. Todos los equipos que se usa, todos tienen que tener un programa de mantenimiento, ¿no? Preventivo, ¿no? ¿Qué equipos normalmente, ¿no? Se usan? Sabemos el carguillo, transporte, equipo auxiliar, y también considerar las inspecciones de los cales de suspensión de palas, de las uniones, y esto se hace una vez por mes, ¿sí? De acuerdo al programa de inspecciones que has mencionado. En cuanto a explosivos, diferentes tipos de actividades, almacenamiento, dónde se debe transportar. De hecho, estos tienen que tener un lugar específico, tener las especificaciones técnicas, las hojas de seguridad, los procedimientos y los checklists para cada uno de ellos. En el caso de transporte, carga, acarreo y descarga, en mina subterránea, el pique, el castillo, los cables, uso de echaderos y tolvas de mineral, así como minería a cielo abierto y
también diseño, instalación y mantenimiento de ferrocarriles. Como se verán, muchas unidades mineras subterráneas tienen rieles y ahí se tiene los espacios para poder transportar, ¿no? De dentro, al momento de sacar el mineral en rocas, en pequeños cortes, dependiendo, van a salir, si por las líneas, hacia un lugar para poder pasar hacia allá parte del proceso, ¿no? O dependiendo, si son transportes de largas rutas, tienen todo un sistema, sí, y que cumple de hecho con las normas de seguridad, ¿no? Seguridad para evitar los incidentes peligrosos en este caso. Operaciones de concesiones de beneficio, la ventilación, plantas de concentradoras, transporte, mineroducto y fajas transportadoras, esto lo mencionaba. De hecho, hay muchas empresas mineras que tienen fajas transportadoras a distancias, sí, a distancias. Y ellos, pues, se aseguran que todo tiene que estar adecuadamente y pasar por mantenimientos, sí, preventivos o correctivos, porque no puede parar la producción, ¿no? Un día sin producción es pérdida de millones de dólares para una unidad minera. Instalaciones pirometalúrgicas en las cuales se tienen los procesos de fundición, refinerías y otros. Esto acá también es en estos procesos la actividad de alto riesgo, ¿sí? Y las personas que trabajan y las instalaciones tienen que ser adecuadas para evitar justamente pues que las personas en este caso pues se quemen, ¿no? Refinerías obviamente usan los equipos de protección adecuados. Plantas hidrometalúrgicas, lixiviación y electrometalúrgicas, electrólisis. Lixiviación que pasa justamente en todo el proceso cuando está ajo abierto, ¿sí? Y después de ello pasa el proceso diferenciados para luego de ello tener ya después el proceso de fundición y refinería. Es bastante complejo. Depósitos concentrados carboactivados y refinados, dependiendo de la unidad minera a que se tiene. Control de sustancias peligrosas, sabemos las hojas de seguridad, el uso de cianuro, mercurio como subproducto de recuperación de oro. De hecho, cianuro y mercurio se usa para empresas mineras de qué, de oro, de plata, doré, ¿no? O sea, ahí utiliza mucho el cianuro, de hecho, en concentraciones, ¿no? Recuerdo 50 ppm o algo así. Y también hay para ver, analizar el cianuro, pues en laboratorio, no tanto metalúrgico como para poder descargar hacia el medio eh, externo. Tiene que haber eh, los eh, pasar por el laboratorio de medio ambiente, análisis, ¿no? Para ver si esas aguas, después de todo el proceso que estamos mencionando, tienen todavía algo de cianuro, ¿no? Diferentes tipos de cianuro, para comentarles, cianuro WAT, entre 3 tipos de cianuro, en la cual los especialistas de medio ambiente conocen bien, y luego de esto, de que cumplen, están dentro de los parámetros, recién se puede descargar el agua hacia el medio ambiente, ¿no? De hecho, todo el proceso interno del agua que utilicen, todo se recicla, ¿no? En la mayor parte, pero cuando llueve y, bueno, sí, en otros procesos, también tiene que descargarse. Planos y mapas que se tienen, sistemas de bloqueo y señalización importante, ¿no? Porque todos los equipos o la mayoría son eléctricos, ¿no? Algunos serán a gas y por lo tanto las personas deben de conocer el proceso adecuado, los trabajadores, los especialistas eléctricos, electrónicos, técnicos, entre otros, que hacen su trabajo del día a día. Y la iluminación, importantísima, ¿no? Que también lo vamos a revisar en un capítulo aparte, ¿no?
en cuanto a higiene ocupacional. Transporte, carga, carga y descarga, como mencionábamos hace un momento, tiene que cumplir con qué, ¿no? La unidad minera. Establecer estándares de acarreo subterráneos. De hecho, porque ahí es cuando suceden los accidentes, ¿no? Así como funciones de operadores, las autorizaciones y manuales de manejo. Cada equipo tiene su guía, su manual de manejo, porque son equipos, de hecho la mayoría que son o bien importados o algunos nacionales, y tienen, ¿no?, una ficha y su manual. Y ese manual, esa ficha nos ayuda a poder hacer un procedimiento y luego un checklist. Y ese checklist se usa antes, ¿no? Antes de empezar a hacer un trabajo, una actividad. Los pozos o chimeneas que se tengan en las galerías de acarreo tienen que ser abiertas fuera del eje de las galerías y tienen que estar protegidos para evitar caídas de personas o materiales, obviamente, ¿no? Podría pasar que alguien haciendo un tipo de actividad pueda caer. Los accesos de galerías a los inclinados deberán estar también protegidos, ¿no? Al igual que las estaciones de pique, con su respectiva iluminación, señalización, ¿no? Todo ello se hace para prevenir las caídas de las personas. Las aberturas de los elementos de las parrillas en los echaderos convencionales de mineral y desmontes tienen que estar colocados con la separación de 20 centímetros, ¿no? Entonces, también, bueno, y más, se menciona, de repente algún resumen que les estoy compartiendo, ¿no? Quinto es la gestión de servicios de actividades conexas, en la cual menciona electricidad y menciona sobre el agua, aire comprimido, gas y calderos, sistema de izaje, escaleras, andamios, maquinaria, equipos, herramientas y las edificaciones e instalaciones. El agua es uno de los principales componentes, ¿cierto? Mis inputs para mi proceso, además de la energía, ¿cierto? De la energía. O el gas, ¿no? Es una forma de aire comprimido, gas y calderos. Es lo principal para que funcione todo. Y además a ello hay que agregarle acá que necesitamos el combustible, ¿no? Combustible, porque sin combustible, no funciona, ¿no? En cuanto a mencionarle un poco de, una experiencia que se tuvo hace algún tiempo en la minera en Yanacocha, hace algunos años, cuando trabajaba, hubo una parada, un cierre de carreteras como lo hay, ¿no?, actualmente. Y esto desde hace muchos años siempre ha habido y habrá, porque hay muchas personas que quizás pues no están de acuerdo, ¿no? Bueno, y esa vez, esa oportunidad, hubo un día que hicieron un cierre, bajamos a Cajamarca, pero después a la semana siguiente hubo otro cierre y nos quedamos varios días, y que fue una semana. Nosotros que trabajamos en una empresa contratista para la unidad minera, ¿qué es lo que hacía? Vendía el combustible y el lubricante. Y nosotros hacíamos también, como parte del servicio, laboratorio de análisis de lubricantes de los equipos pesados, justamente de carguillo y acarreo de los equipos Holpa y otros, camionetas, camiones y todo lo que usaba en la empresa minera. Y como éramos contratistas, no habíamos pensado, no se había pensado, obviamente, en pues que pase algo así, y por lo tanto que nos quedemos tanto tiempo. Una semana era bastante, ya 2 días era bastante. ¿Por qué? Porque en 2 días las personas necesitan, ya de un día para otro, ¿no? ¿Qué necesita? Implementos de limpieza, ¿cierto? Implementos de limpieza, pasta dental, entre otros, jabones.
agua obviamente básico para tomar, porque agua sí hay en la unidad, pero agua para tomar, alimentos, ropa, ¿sí? Si hablamos ropa de cambio, ¿no? Eh, y obviamente pues lugar donde quedarse, ¿no? Campamento. Entonces, ¿qué hicieron rápidamente? El primer día nos quedamos, así tal cual fue, el primer día nos quedamos en las oficinas y recuerdo que había campamento por recibir una habitación y en la habitación, en colchón, en piso, pues estábamos dos o tres chicas, creo que dos colchones y estábamos como que pues todas apoyándonos porque también habían personas en el caso de laboratorio, administrativa y operación. Las chicas de operación, quien eran las que atendían con lubricante, ¿cierto? A los equipos pesados y menores, entre otros. Entonces, no se había pensado en un plan de emergencia así, en esta situación de más días. Tanto la empresa contrata que nosotros trabajamos y como la empresa minera. Entonces, ¿qué hicieron? Al segundo día, pues ya una persona tenía también la oficina en Cajamarca, empezaron, ¿qué hicieron? No se podía por tierra, la solución era por aire, ¿cierto? Entonces, todo empezaron a mandar por aire con las Fuerzas Armadas de Cajamarca para poder trasladar en helicóptero, ¿no? Más o menos el tiempo estimado es de 10 a 15 minutos de Cajamarca a Yanacocha para poder trasladar lo primero, alimentos y agua, y además ropa de cambio, ¿no? Entonces, lo que había, o sea, en realidad éramos mujeres, pero si había que usar, por decir, medidas de varón, pues se tenía que usar porque era lo que había. Era una situación de emergencia. Y luego pasaron los días, ya no podíamos estar más tiempo así. Ya la siguiente noche sí pues se habló con de hecho, la superintendencia, con la unidad minera para que nos den un espacio, tanto mujeres como hombres, para poder dormir, ¿no? Dormir en las instalaciones. Y así fue. Entonces ya nos acomodamos, nos dieron las habitaciones, los primeros días, pues lo que había realmente en el container, en las oficinas de alimentos, y pues también de hecho, nos apoyó la unidad minera, ¿no? Porque ellos son los dueños de la casa. Y luego de ello, a los siguientes días se mandaba más alimentos. ¿Por qué? Porque esto era de nunca acabar. O sea, nosotros estuvimos arriba en campamento creo que 5 días, ¿sí? Y luego ya empezaron a decir, vamos a bajar personal y subir personal. Nosotros que vivíamos en Lima no podíamos viajar a Lima porque nos podían decir en cualquier momento subir. Y especialmente recuerdo cuando yo estaba, y que era la encargada en ese tiempo de laboratorio, eh, y teníamos un equipo de personas, éramos tres, por ejemplo, solo laboratorio éramos cuatro. Entonces no podía viajar a Lima. Entonces en esa situación estaba como 3 semanas, ¿no? O sea, como en general les comento. Eh, las otras personas sí podían viajar, yo no. Recuerdo que pues mis 2 días libres tenía que estar en Cajamarca, no en Lima. Y bueno, así pasó. ¿Y qué sucede? Pero no podía estar la empresa sin combustible, porque es lo principal, ¿no? Principal, al igual que el agua, la energía. Sin combustible no había energía, y sin energía nada funciona y todo se para. ¿Qué hicieron? Un plan de contingencia, sí. Ya se activó el plan de crisis, el equipo de crisis, porque para estos casos ya no es solamente un plan de contingencia, emergencia, porque no estaba ahí en el plan, sino que ya va más allá. Y pues ahí sí se empezó a hacer otro tipo de procedimientos, ¿no? Sé que se compró equipos especiales como contenedores para tener reservas, tipo reserva de combustibles, y que el combustible los iban a trasladar por intermedio de justamente, pues, medio aéreo, ¿no? Y así se tuvo porque, pues, era crítico.
estamos hablando de una actividad crítica que sí o sí se necesitaba, ¿no? Entonces, fue así. eh, de hecho, la operación no podía parar, sin embargo, por esta situación similar a COVID, que también a todos como que no pensamos que era tanto y qué hacemos, ¿no? O sea, nos saca de cuadro, saca de cuadro. Y fue así, entonces las personas en el plan, de acuerdo al plan que hicieron, se actualizó y todo, nos sirvió de hecho muchísimo eh, lecciones aprendidas, ¿no? Las lecciones aprendidas de que tenemos que tener un backup, ¿no? Allá, tanto de alimentos, de agua, espacios para poder tener más personal en mina que no se tenía, y también el trabajo en equipo. O sea, eso mejoró muchísimo, ¿no? La comunicación, de hecho, porque las personas se tenían que dar más tiempo, ¿no? Y ya en campamento, que nosotros usualmente no nos quedábamos, teníamos turnos de trabajo, ¿no? O bien mañana o bien tarde, nosotros de lunes a viernes, y personal operativo, sí, rotativo, mañana tarde, ¿no? Y así. Entonces, les cuento un poco la experiencia porque este tipo de situaciones, emergencias, pasa durante todo el tiempo, ¿no? Cierre carretera. Después a las 3 semanas recuerdo que abrieron, ¿no? Pero nosotros en esas 3 semanas, en mi caso, por ejemplo, fue la primera vez que me subí a un helicóptero, sí, en ese tiempo que tardaba 15 minutos, de bajada de la mina hacia Cajamarca y otra vez de subida y otra vez de bajada a Cajamarca, y esa fue mi última vez. Fue 3 semanas aproximadamente en esa situación. Y recuerdo que era como las películas, ¿no? Así nos sentíamos cuando llegaba el avión en este caso no, pero el helicóptero llegaba, y todos con nuestras mochilas, y porque pues habíamos tenido una semana bastante pues difícil, ¿no? Porque estábamos durante todo el día en campamento, y que no estamos acostumbrados, ¿no? Algunas personas sí viven, y como mencionaba, que tienen las viviendas y otros no, pero no solamente por ello, porque estábamos bien, sino que era por también pensar esto hasta cuándo seguirá, ¿no? Hasta cuándo seguirá esta situación del cierre de carretera. Y ya, como les digo, viene de años, y las personas que trabajan en minas saben que esto es lo normal, así que es parte de, ¿no? Es parte de todo, pues la actividad minera, ¿no? Y de la experiencia que cada persona, cada trabajador va a tener. Bien, entonces continuamos con las actividades conexas. Salió ello, sistema de izaje, escaleras, andamios, maquinarias, equipos, porque vamos a ver ahora cuáles son los procedimientos, algunas actividades críticas y también los formatos que se usan. Edificaciones e instalaciones, en las cuales son instalaciones de superficie, subterránea y talleres de mantenimiento, ¿no? El taller de mantenimiento, como les decía, en mi caso conocía bastante, porque trabajábamos directamente con ellos, ¿no? Nosotros hacíamos los análisis de lubricantes usados, y de vez en cuando también visitábamos a los talleres, ¿no? Y en el caso de Yanacocha, mantenimiento preventivo y predictivo, se trabajaba con ellos. Bueno, y ello nos ayuda a continuar con todo lo que eh, sigue en nuestro reglamento de seguridad ocupacional. En cuanto al almacenamiento y manipulación de materiales, ya lo mencionamos, algo de ello, que tiene que tener el espacio adecuado, el lugar adecuado, eh, con todas las medidas de seguridad para el caso de derrames, por ejemplo, ¿no? Recuerdo aquí que se los voy a mencionar, la empresa donde trabajaba les, les preveía de qué, ¿no? De lubricantes y de combustible. Lubricantes, tenemos un almacén muy grande al costado del laboratorio prácticamente, y en la cual los camiones llegaban de Lima, sí, transporte, girasolas, recuerdo, inmenso, llegaba del laboratorio de Lima, de la planta de Ventanilla, del Callao, hacia Cajamarca, hacia Yanacocha, ¿no? Y todo el proceso también para el transporte, es todo un proceso, ¿no? De las personas que
salvaguardan las camionetas, ¿no? Normalmente van con una camioneta adelante, otra camioneta atrás, que tiene que tener todo el protocolo y procedimiento, ¿no? Para poder eh, ayudar eh, en caso de una emergencia, ¿no? De un derrame, por ejemplo. Imagínense un camión de girasoles que llevaba muchos cilindros de lubricantes, ¿no? Muchos, una volcadura de ellos en el transcurso, ¿no? Y ahí cerca a Cajamarca pues se encuentra el río, ¿no? Y imagínense lo que pudo pasar, imagínense si es que se cae, ¿no? Y esta situación es con todas las empresas mineras. Cada vez que sale un transporte, la posibilidad de que podría haber un volcamiento, podría pasar. Pero de hecho se toman todas las medidas de prevención para que esto no suceda. Y hay que estar también para ello entrenado, ¿no? En situaciones de emergencia, en este caso ya va un poco más allá, ya medioambientales también, no solamente seguridad y salud ocupacional. Eh, y esto teníamos pues con todas las señalizaciones, la iluminación que piden, ¿no? En caso de derrames también, el lugar tiene que estar adaptado para ello. Orden y limpieza básico, manejo de residuos. Obviamente sabemos que hay un protocolo, hay un procedimiento que hay que cumplir en cuanto a la diferenciación y manejo de residuos, ¿no? Hay diferentes tipos de residuos, como sabemos. Prevención y control de incendios, sí. ¿Qué puede suceder? Un incendio en cualquier planta puede suceder. Transporte personal, tanto subterráneo, las jaulas, transporte de superficie. Importante este tema de transporte personal. Fíjense lo que yo les mencionaba, transporte personal que no se ha pensado la parte aérea, ¿no? En cambio hay empresas que sí lo tienen, sí, hay empresas que usan mucho, de hecho, los helicópteros para transportarse más rápidamente, porque de Cajamarca a Yanacocha, por ejemplo, hay 1 hora de viaje, ¿no? En camioneta 45 minutos aproximadamente, o 1 hora. Sin embargo, en helicóptero era de 10 a 15 minutos. Y de las otras unidades, ¿no? Nosotros que teníamos, pues, el bus que nos llevaba, ¿no? A los trabajadores. Por contrata se tiene un bus, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado acá con el servicio que se pueda contratar, la empresa que se contrata, porque podamos tener un accidente, ¿no? También, o sea, siempre pensando en ello, prevenir el antes. Disposición complementaria transitoria. Bueno, y un poco el resumen que les puedo brindar, ¿no? En cuanto a eh, los documentos que se tiene, tenemos anexos. La parte teórica ustedes pueden ir leyendo un poco más. El reglamento es bastante extenso. Son aproximadamente 380 páginas con los anexos incluidos. Es bastante extenso y lo que estoy haciendo es tratar de hacer un resumen, ¿cierto? Y algo interesante que ahora les voy a mostrar también. El anexo 38, anexo que son 38 anexos, ¿sí? Los principales, como les puedo mostrar, plan de minado, el proceso de elección de comité, los primeros, ¿no? Y el anexo 9, como ejemplo, tiene un formato para elaboración de estándares. Todo es procedimental en el sector minero, ¿no? ¿Y cómo es el formato? ¿Casi todos tienen este formato? Sí, ¿no? El nombre del estándar, objetivo, alcance, referencias legales, especificaciones, responsables, registros, controles, documentación, revisión y por quién ha sido aprobado, revisado por y aprobado por. El anexo 1, así empezamos, el anexo de 38, ¿no? Es el plan de minado anual. Plan de minado anual. Es decir, que eso se tiene que actualizar año a año, ¿m? A cielo abierto, tajo, concesiones metálicas y no metálicas. Tiene que estar aprobado por la Gerencia General de la Actividad Minera, ¿no? La alta dirección en este caso. Tiene que tener un plano general de todas las instalaciones del proyecto.
incluido, ¿qué cosa? Minas, botaderos, canteras de préstamo, planta de beneficio que habíamos mencionado que tienen varios subprocesos, ¿no? La planta de beneficio. Relaveras, talleres, les decía, de los camiones. Es muy importante, justo porque ahí están todos los equipos, ¿no? Que van a hacer justamente el trabajo de traslado, de llevado, de cartillo y acarreo. Vías de acceso, campamentos, enfermería y otros en coordenadas, ¿no? UTM, bueno, y las coordenadas y la escala adecuada. Ese es el plano general. 2, diseño del tajo, que tiene que tener los límites finales de explotación, secciones verticales, área de influencia nominable, entendidas hasta como una franja de 100 metros de ancho, como mínimo alrededor del tajo. Desde el límite final y parámetros de diseño utilizados en rampas, bermas, banquetes de seguridad, carreteras de alivio, etc. C, estudio geomecánico, en la cual tenga los ángulos de talud utilizados, del diseño de tajo y el botadero. Todo esto, fíjense, específicos son los expertos, los mineros. Ellos son los que realizan, obviamente, este plan. Diseño detallado de botaderos, el llenado, medidas de control, estabilidad física, implementar recomendaciones del EIA, evaluación de impacto ambiental y planes de cierre respectivos, ¿no? Todo ello parte de medio ambiente. Diseño detallado de polvorín, los almacenes de sustancias peligrosas, entre ellos, de hecho, lo que estamos mencionando, el polvorín, sustancias peligrosas, bueno, y todo lo que use, ¿no? Sustancias peligrosas, los químicos, ¿no? El cianuro, el mercurio, entre otros. Además de subestaciones eléctricas, sabemos que tiene que tener una estación para la unidad minera, ¿no? Incorporando medidas de seguridad y manejo de contingencias, que se había mencionado también. Gestión de seguridad ocupacional, ¿qué tiene que tener? Que es lo que nos lleva a nosotros, ¿no? Reglamento de seguridad ocupacional, el organigrama base, ¿sí? El organigrama, sabemos cómo es el organigrama. Puede ser el vicepresidente, el gerente general, las gerencias, ¿no? O también encima de la gerencia general puede ser los vicepresidentes, los presidentes de la unidad minera, hay vicepresidentes, ¿no? Todos ellos de la alta dirección, la gerencia general, gerencia de operaciones, gerencia de, quizás también se tenga de medio ambiente, gerencia de hecho, seguridad salud ocupacional, ¿no? Gerencia y otras gerencias, ¿no? Y luego vienen los supervisores, los prevencionistas, vendrán los coordinadores, los especialistas, dependiendo de cómo sea el organigrama, sí, pero en general es lo que les comento. ¿Qué más debe de tener? El manual de organización de funciones básico, ¿no? Si no, no podemos elaborar también un IPRC base. Es lo principal tener un MOF, en la cual es la descripción de los puestos de trabajo. Estándar SPEC, que les mostré un estándar, ¿sí? Trabajos de alto riesgo, el programa de capacitación de personal. De hecho, habíamos mencionado en las primeras clases cuántas capacitaciones el sector minero obliga, 21 capacitaciones de las diferentes horas, ¿no? El IPERS en línea base y continuo. En línea base y continuo, que los vamos a ver ya en las clases posteriores, programa de agentes de físicos químicos, y eso también lo vamos a ver en otra clase. Fíjense, todo eso en la parte de gestión de seguridad ocupacional. Además, también tenemos determinar el límite de explotación. Se tiene en cuenta que si el tajo está ubicado en zona alejada de poblaciones, de hecho tiene que estar, o centros poblados, o de expansión urbana, dentro de la concesión hasta el límite económico del tajo, si el tajo está ubicado en zonas próximas o dentro de las zonas urbanas, límite, bueno, en cuanto a 100 metros medidos alrededor de la cresta final del tajo, ¿no? Y también para ampliaciones de áreas que debería acreditarse las autorizaciones de la titularidad o permiso de terrenos, ¿no? E instrumentos ambientales correspondientes. Y finalmente el cronograma de ejecución de las actividades.
La parte, ellos sí tiene que haber, de hecho, las acreditaciones, ¿no? Y eso es todo un tema bastante complejo porque pues se tiene que eh, conversar pues con las poblaciones que están cercanas a la unidad minera, ¿no? Es cuando, de hecho, compran pues los terrenos como parte de la unidad. Y el cronograma de todas estas actividades que se van a realizar durante el año. Entonces es por eso básico el anexo 1, ¿no? Así empieza y hay 38, ¿no? Además también eh, el plan de minada anual debe de tener en cuanto a subterráneos, minería subterránea, ya vimos la primera parte que está abierto, ahora metálicos y no metálicos, el plano general, como hemos mencionado, similar al anterior, de proyectos, las bocaminas, botaderos, canteras, de préstamo, plan de beneficio, revaleras, talleres, vías de acceso, campamento, enfermería y otros, ¿sí? De acuerdo a las coordenadas y escala adecuada. También que el estudio geomecánico para elaborar qué cosa para caracterizar el macizo rocoso, justamente de cómo es interiormente, ¿no? Porque algunas de repente se van a deslizar con más facilidad que otras, ¿no? ¿Qué procedimiento se tiene que hacer dentro para evitar justamente accidentes y sea seguro para el poder ingresar, para que las personas ingresen a hacer su actividad? Diseño de labores mineras por área, sustentando ciclos, perforación, voladura, carguío, transporte, ventilación, relleno, drenaje y otros. Diseño detallado de los botaderos, así como la secuencia de llenado y control de la estabilidad física, así como las recomendaciones de la guía y los planes de cierre respectivos. Diseño detallado del polvorín, de los almacenes también similar al anterior, de sustancias peligrosas y todas las medidas de seguridad correspondientes. Diseño del sistema de ventilación y tiene que garantizar que la ventilación con instalación mayor o igual a la capacidad instalada. Se tiene que garantizar, fíjense, esto es importante, garantizar. En cuanto a seguridad ocupacional, similar al anterior, lo que ya hemos mencionado, ¿sí? Programa detallado de avances y labores mineras, tajeos, galerías, cruceros, subniveles, chimeneas, entre otros. Y de hecho tiene que tener su plano por nivel, o por planta de nivel, y el cronograma de actividades que se van a realizar. Y eso ha sido modificado justamente en la 023-2017. A cielo abierto, considerar las rocas, ¿sí? Que pueden ser cargadas y podrían poner en peligro la vida de los trabajadores. Los equipos móviles utilizados en el acarreo y tiene que ser cargado de tal manera que se minimice el derrame, ¿no? Y que pueda crear un peligro para los trabajadores. En cuanto al diseño e instalación de mantenimiento de ferrocarriles, todas las plataformas tienen que ser diseñadas y mantenidas siempre de forma segura, ¿no? Además de tener en cuenta la velocidad y el tipo de acarreo que se va a usar. ¿Qué procedimientos operativos hay en la actividad minera? Hay muchos procedimientos operativos, ¿sí? Entre los cuales les voy a mencionar, por ejemplo, casos, ¿no? Como les decía, yo tomo ejemplos de empresas mineras que están trabajando y que están compartiendo también su información y que pues son consideradas líderes en el medio, ¿no? En nuestro país. En cuanto a tormentas eléctricas, aislamiento y bloqueo de energía, monitoreo de vibraciones, escaleras y barandas, que eso es actividad de riesgo, de hecho, y que se hace del día a día, gestión de ergonomía, izajes de grúas, guardas, partes móviles, materiales peligrosos, que hemos mencionado bastante, protección respiratoria, herramientas portátiles, entre otros. Como equipo de protección personal, que sabemos que se usa para todas las actividades, excavaciones y zanjas, cada vez que se realiza ese tipo de actividad, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajos dentro o cerca de cuerpos de agua u otros fluidos,
tener mucho cuidado con temas de medio ambiente, obviamente, gases comprimidos, trabajos en altura, trabajos de redes eléctricas y media tensión, los electricistas, los eléctricos, todo el protocolo que tienen que tener, voladura, trabajo en caliente, espacios confinados, andamios y plataformas. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Y algo que quería compartir con ustedes también son formatos que se usan, que se llama auditorías estándares de control crítico. Este formato que tenemos acá, ¿de qué trata? ¿Sí? ¿Qué es un control crítico? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué actividades se van a habilitar? ¿Se van a chequear? ¿Cuál es el desempeño y el objetivo para el control crítico? Y el detonante de desempeño de control crítico. Bueno, este es un formato para que el caso de control de vehículo, equipo de transporte de material y acarreo. Auditoría del estándar de control crítico. Hay un procedimiento que les voy a mostrar para estos controles críticos. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Sabemos que las empresas, las unidades mineras, ya de por sí es de riesgo alto, no son riesgosas, ¿no? Y con este procedimiento, lo que se va a establecer son lineamientos para los procesos sistemáticos de verificación de los controles críticos a los riesgos que pueden ser potencial, ¿sí? Potencial de ocasionar fatalidades en, obviamente, la actividad, ¿no? En la unidad minera. Y lo que también, otro objetivo es verificar permanentemente y que se comprenda todos los niveles de exposición y autoridad frente a estos riesgos críticos. Y dar énfasis a la primera línea de acción. Es decir, ¿quiénes hacen este tipo de actividad? ¿No? Es los trabajadores, les decía, los supervisores, los coordinadores. Ellos tienen que conocer y tienen que hacer cumplir este procedimiento. Porque fíjense, por esto podemos evitar, si no se cumple y no se hace bien, no se siguen los pasos, podemos tener un fatal. Y que se ha tenido muchas veces, ¿no? Que sabemos muchas muertes. Hasta el año pasado vimos, la vez pasada, 62 muertos, me parece, ¿no? Y aproximadamente estamos en ese promedio, 50 muertos por año, ¿no? En el sector. La auditoría de estándar crítico, del control crítico, nos va a permitir auditar periódicamente los controles críticos de la unidad minera. ¿Y qué es un control crítico que tanto le mencionamos? ¿Sí? Es el control de impacto, la minimización del nivel de riesgo crítico identificado. Esto lo que se puede es controlar, ¿sí? Sabemos que es una actividad altamente riesgosa, ¿sí? Y si identificamos y determinamos, ¿sí? ¿Qué actividades, qué controles se va a hacer? Y en el caso de esta empresa que tomo como ejemplo, se van a usar diagramas de Booty y el árbol de decisión para determinación de estos controles críticos. Hay un manual también, se los voy a mencionar, ¿no? En este caso, va a haber una auditoría de estándares y cuáles son los procesos que se va a hacer los controles en una unidad minera, qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que se va a auditar? Requisitos de desempeño, ¿sí? Actividades que se apoyan o se habilitan, verificación del desempeño objetivo de ese control, detonantes del desempeño. Todo ello se va a revisar con la auditoría, que es el formato, uno de los formatos que les mostré, ¿sí? ¿Y cómo se hace? ¿No? Dependiendo de la empresa, esto es un ejemplo, ¿sí? Como para que sepan de qué estamos hablando. El escenario con peligro serio, ¿sí? De repente, deslizamiento de rocas, un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son
las amenazas, las barreras que se tenga, pues la amenaza es que se caiga sobre las personas, obviamente, ¿no? Y pase el proceso crítico y el impacto va a ser, ¿qué cosa? De que el trabajador pues se lastime, hasta se muera. Va a haber recuperación, dependiendo, ¿no? Y una consecuencia seria o fatal. El evento crítico tiene las causas del peligro, las medidas de control sobre estas causas, que de hecho la organización, supervisión, condiciones de la persona, todos ellos amenazan, ¿sí? Hay que verificar las amenazas de cada una de ellas, la recuperación para reducir ese efecto con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? De la organización, ¿no? Imagínense si pasa un fatal, sabemos cuáles son. La supervisión no fue la adecuada, falta agregar, falta un personal capacitado, falta que se entrene mejor al personal, ¿no? Y cuántas personas han salido lesionadas o pues un fatal, ¿no? Esto es el efecto impacto. En general es ello un resumen. El riesgo, que también lo vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de I/C, ¿sí? I/C, línea base continuo, combinación de probabilidad de ocurrencia del evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones y enfermedades a la persona, daño a la propiedad o pérdida al proceso, y que pueden provocar un evento a la exposición. ¿Y el riesgo crítico qué cosa es? Es un potencial de ocasionar un evento catastrófico, ¿no? Fatalidad o múltiples fatalidades, y es calificado como riesgo de alto, nivel alto, de acuerdo a la matriz de verificación de control crítico, que sabemos que es todo el proceso que se hace. El ICMM, les menciono, ¿sí? International Council of Mining of Metal. ¿Qué cosa es? Es una institución, ¿sí? Que tiene un equipo, un grupo de unidades de empresas, que son 37 a la fecha. También tiene, se preocupa, obviamente la misión y la visión de la empresa, que se la puedan ustedes también revisar en la web de esta institución, y tiene guía de buenas prácticas en cuanto a gestión de controles críticos para la salud y la seguridad. Es bastante información importante, interesante, porque esto ahora actualmente está basándose en las empresas, ¿no? Tenemos, sí, nuestro reglamento de seguridad ocupacional, que es obligatorio. Sin embargo, adicional a ello, hay empresas que cumplen con el ICMM, ¿sí? Para las personas que todavía no están en el medio, vemos que hay un lista de verificación de campo de los controles críticos, como ejemplo, un formato, ¿no? ¿De qué? Caída de objetos. Este es el formato, las competencias del personal que debe tener, se agregan los controles de acceso, qué elementos de contención o sujeción debe de contener, si es que sí, no aplica, por ejemplo, las plataformas, qué el tipo de amarre, ¿no? Carga estiva, almacenamiento de la carga, se verifica la carga, qué equipos están operando, ¿no? Por ejemplo, portaherramientas y amarra herramientas para el trabajo en altura. El trabajo se están haciendo, qué tipo de trabajo se está haciendo, qué herramientas se está utilizando, se cuenta con contención de objetos menores, ¿sí? Qué equipos de comunicación básico, ¿no? La comunicación se va a repetir en todo, ¿sí? Porque si pasa un incidente, un accidente, pues cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces, eso tiene que haber de alguna forma, ¿no? Y hablamos que tiene que haber por lo menos 2 personas en lugar de trabajo. Las competencias del personal, bueno, ya sabemos que tiene que ser una persona instruida, capacitada, algunos ya son especialistas, ¿no? En lo que hacen. Caída de objetos, las competencias del personal que les mencionaba, ¿sí? En cuanto a la altura y todo lo demás. Este es el resumen, ¿sí? Y acá lo estoy dando, ¿sí? Un poquito para que se vea mejor. Y es lo mismo. Entonces ustedes, las personas, harán su check, sí, sí, no, no. Y esto se hace ¿dónde? En campo, ¿no? ¿Y qué significa no? Que el trabajo debe ser paralizado hasta asegurar el funcionamiento del control. ¿Qué controles? Dependiendo de cada proceso. Y acá se va a agregar las observaciones. Entonces, similar a este check, lista de verificación de campo, se usa
para controles críticos. Una empresa puede tener diferentes, o sea, para cada actividad. ¿Varios listas de controles hay? Sí, por cada actividad. Para realizar la actividad, auditar justamente lo que nosotros queremos es auditar estos controles críticos, ¿sí? Se debe revisar el reporte mensual de desempeño de estos controles, ¿cierto? Se tiene que identificar los controles y por lo menos tiene que ser el desempeño igual o menor al 80%. El formato que se use, que les he mostrado hace un momento un formato, ¿qué es lo que dice? Se tiene que revisar para colectar los requerimientos, ¿no? ¿Qué es lo que falta, ¿no? Para controlar, para apoyar las actividades de estos controles. Tienen que ser chequeadas y verificar, ¿no? Con documentos, ¿no? Con las evidencias. Puede ser una foto, puede ser algo que se escuchó, una entrevista al personal, de hecho el personal que esté utilizando, haciendo una actividad crítica, y tiene que medirse, ¿no? Para justamente ver la objetividad, para poder evaluar la objetividad de esa actividad que se esté realizando. Y en el caso de encontrar el detonante del desempeño, va a generar el cierre, revisar o investigar los elementos que se han sido auditados. En el caso de hallar, se va a comunicar, en este caso la empresa tiene un champions del riesgo crítico, es decir, la cabeza, ¿no? El líder, para establecer el plan de acción según lo que se va a indicar y si es que hubiera incumplimientos en ese control. Se va a evaluar para tomar todas las acciones correctivas con el jefe del sistema de gestión. Entonces, todo esto es un procedimiento para la auditoría. El árbol de decisión de determinación de controles críticos que utilizan, que se basa justamente, les decía, esta guía de control crítico, control identificado, el control de si se previene, se detecta, si se previene o no, el control, bueno, ustedes saben esto sí es sí o sí es no, bueno, es el control es la única barrera, si es que sí, el control es efectivo para múltiples riesgos, el control es independiente, si es considerado control crítico, ¿no? Y el control previene o detecta escalamientos del evento y sucesivamente. Si no es crítico, bien, ¿no? Pero si es crítico, ahí tenemos que justamente revisar, comprobar, ¿sí? Verificar, y luego tomar las acciones correctivas. Siempre viene desde la alta gerencia, las responsabilidades y la revisión. El vicepresidente, los gerentes o los superintendentes, ¿sí? De esta auditoría son los que revisan, que se puede hacer de hecho en las oficinas administrativas, ¿cierto? Esta revisión, y en campo se hace la verificación, que también les he mostrado el formato, los jefes, coordinadores y supervisores, es decir, dos, ¿sí? Etapas y dos responsabilidades marcadas, ¿no? Tanto auditoría, la auditoría siempre lo hacen, por decir, en el caso de internos o, bueno, si fuera el caso de externos, pero acá estamos hablando de la empresa, ¿no? Entonces, esto sería en cuanto a la auditoría y verificación, que esto les menciono porque se usa en las empresas. Formato de auditoría estándar de control crítico. Les decía que hay varios tipos de actividades críticas y estos son los formatos, modelos que se puede usar. La evaluación médica, competencia personal, procedimiento de bloqueo rotulado, integridad mecánica de equipos, dispositivos de seguridad presurizados, dispositivos de seguridad hidromecánica, integridad mecánica de los equipos, controles de accesos, procedimiento de bloqueo rotulado, entre otros. ¿No? Tenemos varias actividades críticas en una empresa. El sector minero va a enfrentar dos retos. El actual contexto de conflictividad gira en torno a la solución de conflictos mineros y la adaptación, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede y que pues una actividad minera pues no puede parar, ¿no? Tiene que continuar porque nosotros como país, que somos un país minero. Entonces también esto tomo como ejemplo de tanto la ICMM, International Council of Mining of Metal, y también que tiene, para que ustedes conozcan, 10 principios de sostenibilidad. 10.
tiene en cuanto a la ética, respeto, impacto positivo, gestión de riesgos, salud y seguridad, lo que nos compete, desempeño ambiental, biodiversidad, gestión de residuos, desarrollo y comunicación. ¿Qué es lo que hace el ICMM? Promueve y apoya el desarrollo sostenible, donde sea que trabajen a comprometerse de manera proactiva con la comunidad para construir relaciones sólidas basadas en la confianza y el respeto. Y lo que pretende es minimizar los impactos negativos y maximizando los beneficios. La visión, ¿cuál es de ICMM? Que le decía que hay 37 empresas, hay varias que están constituidas, que pertenecen, ¿no? Yanacó, Chantamina, Goldfield, Minsur, entre otras, ¿no? Pertenecen al ICMM. La visión es que las industrias mineras y metalúrgicas gocen de respeto y confianza por la responsabilidad y que desarrollen sus operaciones y contribuyan al desarrollo sostenible. Y la misión es la colaboración con otros agentes, fortaleciendo el desempeño social, ambiental de la industria minera y metalúrgica y que se logre reconocer la contribución a las comunidades locales y al conjunto de la sociedad. Principios, estos son los principios, ¿sí? Los 10 principios. De hecho, está en inglés, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar también la información. ICMM, minería con principios, ¿sí? El ICMM nunca ha importado más, es lo que dice. Estamos aquí para guiar a la industria para hacer minería de manera ética, sostenible y segura. Este eslogan es también sacado de una empresa minera y de hecho como parte de las guías del ICMM, como para recordar, ¿no? Estamos aquí para guiar a la industria y para hacer minería de manera ética, sostenible y segura. Entonces, este mensaje, recordarlo siempre como parte después de la presentación y de lo que ustedes realicen más adelante. Bien, terminamos con la clase de hoy. Vamos a continuar la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.